Paz y bien a todos. Hoy, memoria de San Francisco de Asís. Dentro de momentos já hablaré um pouco de São Francisco, que conhecemos bem, graças a Deus. No Evangelho hemos escuchado al Senhor que está um doutor de la lei para meterlo à prova. Lhe pergunta: Maestro, que devo fazer para conseguir a vida eterna? E o Senhor lhe contesta: que diz a lei? E ele responde: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças e todo o teu ser, e a tu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe contesta: has resposto bem, se harás isto, viverás. A primeira coisa que o Senhor nos ensina a que amar a Deus com todo o que somos, com todos nós outros, todo o nosso coração, toda a nossa alma. E aqui alma, psique, no grego, significa também vida, com toda a nossa vida, com todas as nossas forças e com todo o nosso ser. Este amar a Deus, Frei Valentino, Frei que iniciado a nossa belíssima comunidade, nos ha hecho notar que se vocês me amam, metem em prática e cumprem mis mandamentos, mi palavra. Nisto consiste o amor de Deus, em meter em prática seus mandamentos. Então, verdadeiramente o Senhor diz: se queres viver, ama-me, ama a Deus, mete em prática a palavra de Deus, com todo o teu ser, com toda a tua vida, todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu ser. E depois ao próximo como a si mesmo. Aqui é interessante, porque normalmente na concepção comum se considera o próximo, por exemplo, neste caso, esta parábola, comumente, o próximo é aquele que necessita ajuda, que te está próximo. Pero aqui Jesus, Frei Valentino, também aqui, nos ha hecho notar que este próximo, Jesus, quando habla do próximo, quem foi o próximo de aquele que tinha sido assaltado de los brigantes, de los ladrones? Quem foi o próximo? O samaritano. Então, o próximo não é tanto aquele que vem ajudado, sino o que ajuda. O iniciador da nossa comunidade também hacía notar aqui um detalhe muito particular. Estão estes homens que não ajudam, por exemplo, o sacerdote. Que se vocês vão a ver o grego, que está escrito que bajava de Jerusalém. E no grego o termo catabaino é próprio bajar, está bajando. Então, venia do alto de Jerusalém, do templo, hacia el bajo. Quando habla do samaritano, diz simplesmente viajava. Que em algumas traduções caminhava. Que aqui é odeu, o verbo, pero muito similar a odos, caminho. Então, e Valentino notava, quando uno não ajuda aquele que necessita, quando uno não se hace próximo de los que necessitam de ajuda, neste caso, ajuda material, pero muito mais em casos espirituais. Pero se uno não se hace próximo de los demás, camina hacia el bajo. De fato, o Senhor, quando habla ao juízo final de aqueles que vão ao inferno, que o Senhor envia ao inferno, diz: porque eu tinha hambre, não mais dado de comer, tinha sede, não mais dado de beber, etc. Isto materialmente, pero muito mais o nível espiritual. Quando se habla de Maria, sempre Valentino me ha hecho notar isto, quando se habla de Maria, que depois da anunciação vai com prisa a encontrar Elisabetta, está escrito com prisa hacia la montanha, ou uma zona montanhosa. Então, Maria que vai ajudar, pero a ajudar aquele que o ángel ha hecho compreender, que o ángel ha hablado de la prima Isabel. Então, quando também tu não só haces el ayudo mais sublime, como dizia Juan Pablo II, sem olvidar a caridade material, temos que estar seguros que o bem
más sublime, más elevado es el espiritual. Eso es trabajar para la salvación de las almas. Pero no solo la cuestión del bien espiritual, pero ayudar a aquellos que Dios te indica espiritualmente. Entonces, corres hacia la montaña, como María. Ahora, hablando de bien espiritual, está la primera lectura de hoy del profeta Jonas. El Señor le dice: levántate y vete a Nínive, la grande ciudad, y predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Jonas, ¿qué hace? En vez de hacer lo que Dios le ha comandado, andar a predicar, anunciar la palabra de Dios, que después el bien espiritual, por excelencia, es anunciar la palabra de Dios. Como Jesús decía, alguien me ha hecho notar: tus palabras, Señor, mis palabras son espíritu y vida. El verdadero bien espiritual es el anuncio de la palabra de Dios. Como ustedes harán hoy, que irán con la gente a rezar el Santo Rosario en una familia, con la meditación de los misterios, como nos ha enseñado Valentín, ¿no? Porque el Rosario, decía San Luis Grignon Montfort, decía el Santo Rosario sin la meditación de los misterios sería como un cuerpo muerto sin la vida. Y después lo repite también Pablo VI, el Papa, que también ya es santo, etc. Entonces la importancia de la meditación, el foco del Rosario, el Evangelio, los misterios del Rosario, son los misterios del Evangelio, como María nos lleva a Jesús, a hacer lo que dice Jesús. Y vemos, en vez de ir a predicar la palabra de Dios, se ha alejado, se ha metido en un barco, y aquí dice muy interesante, que anda bajado hasta el fondo del barco, como se quería esconder de Dios. ¿Y qué pasa? El Señor envía o permite una gran tempestad, que se estaban para ahogar todos. Porque estaba un predicador, que sí tenía que ser echado al mar, para que se calmara la tempestad. Pero sobre todo, podría ser figura, que tenemos que andar en el mar de este mundo, como decía alguien, a anunciar la palabra de Dios, a ser comidos por estos peces, estos pescados, que se pueden nutrir de nosotros, para que, pues 3 días y 3 noches puede ser figura, y es figura porque el Señor después lo menciona, de la resurrección. Hay que hacer que las personas se nutran del Evangelio, de la palabra de Dios, que da la vida, vivrás. Como Jesús decía, aunque muere, vivirá. Entonces pedimos al Señor esta gracia de obedecer a Dios, que dice, levántate. Levantarnos siempre más, también de nuestras comodidades, de nuestros planes o no planes. Como decía hoy en el oficio de las lecturas, el Señor por medio del profeta Isaías, ustedes hacen planes, firman pactos, sin estar conmigo, que no son segundo mi espíritu, y el Señor muy enojado. Ahora, intentamos siempre más en nuestra vida, en este día de San Francisco de Asís, que quería vivir todo el Evangelio, con toda sinceridad, con toda alegría, como hemos dicho en la oración de la coleta, de seguir en cualquier modo también las huellas de Francisco, para vivir siempre más el Evangelio con alegre caridad, la caridad espiritual, dando a anunciar a los demás la palabra que no solo os puede libertar de todos los sufrimientos, sino que nos puede, si lo hacemos no nos puede, nos hace, nos libera también de la muerte. Como decía Jesús, en verdad os digo, que mete en práctica mi palabra, nunca verá la muerte. Aunque muera, vivirá. Hace eso y vivirás. Entonces amemos siempre más Dios, con todo el corazón, con toda nuestra alma, nuestra vida, nuestras fuerzas, nuestro ser. Esforcemos de meter en práctica la palabra de Dios en este modo. Y el próximo tú como a ti mismo. Anuncia la palabra de Dios a tu próximo. Dale el más grande de los bienes, como decía Benedicto XVI, alguien me ha hecho notar, que quien no doa, no regala Dios a los demás, regala
demasiado poco. Y fue muy misericordioso. Si no regala a Dios a la fin, que ha servido todo el bien que le has hecho, a la fin, si no encuentra a Dios, muere y no se puede levantar de la muerte. Alardemos siempre más Dios a los demás, siempre más la palabra de Dios, que espíritu y vida, que da la vida. Sea alabado nuestro Señor Jesucristo, hoy y siempre sea alabado.